Bien, buenas tardes. Hoy, ahondando un poco sobre un tema que me ha surgido en una consulta de alguien que se siente culpable de todo lo que le sucede, todo lo que le pasa. El sentido de culpabilidad es un sentido disperso, enfocado y focalizado en diferentes áreas de la vida, buscando una responsabilidad de algo que ha sucedido y que no tiene explicación posible. Pues claro, cuando la culpa se genera o un hecho se genera por procesos kármicos, no se sabe cuál es el proceso original de ese reequilibrio, de ese equilibrio de equilibrio de energético, ¿no? Que se debe producir por el equilibrio del karma. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de lo que me está pasando? La culpabilidad, eso de echarle la culpa a los demás, es una forma de evadir nuestros errores y responsabilidades. Ocultar es un proceso de ocultación realmente de nuestros errores y responsabilidades. Porque cuando uno acepta, el problema de la culpa, de existencia de la culpa, es porque uno no acepta una realidad, que es que se produce un error o un hecho que deforma su realidad. Echar la culpa a los demás es lo más fácil. Es lo más fácil, lo que hace un niño. Muchas veces no es más que una forma de no reconocer nuestros propios errores, de no ejercer nuestra responsabilidad. Por lo tanto, ¿cómo desaparece la culpa? Aceptando nuestros errores, aceptando el error cometido, aceptando el fallo, la causa. Echarle la culpa de tus errores a tu naturaleza no cambia la naturaleza de tus errores. Es decir, es difícil comprender a un señor que se siente culpable y sacarle de su error, de su culpabilidad, también es muy difícil. Es un ejemplo muy habitual decir que el taxista iba demasiado lento o había mucho tráfico, en lugar de reconocer que nos levantamos más tarde de lo que deberíamos y llegamos tarde a coger el taxi. O echar la culpa al horno de una comida quemada porque no funciona bien, en vez de decir que nosotros nos quedamos mirando la televisión y nos olvidamos de la cena. O sea que echar la culpa a otras causas, a otros problemas, es equivocarse. El error, la culpabilidad es un efecto de no querer equivocarse. Porque equivocarse supone valer menos que los demás, ser más burro, más ignorante, menos inteligente. Existe una creencia generalizada en la que parece ser que cuando nos equivocamos pensamos que valemos menos. El hecho de errar nos lleva a pensar que si hemos hecho algo mal es porque no somos lo suficientemente buenos y vemos peligrar nuestra propia identidad y autoconcepto de sí mismo. Y lo que voy a decir es una cosa muy importante. Nosotros estamos aquí para equivocarnos, para errar, para fallar, para elegir mal. Porque si lo hacemos así, aprenderemos más rápidamente a que el camino verdadero está en no equivocarnos. Y esto, ¿qué es lo que ocurre cuando nos equivocamos? Para no asumir nuestro error, echamos la culpa a los demás o a las circunstancias. Yo no me quedo nunca dormido. Es que hay mucho tráfico. Es que el despertador ha sonado tarde. No queremos admitir que a veces somos impuntuales, y mucho menos que queremos que los demás lo piensen. Es decir, es muy importante saber que todos podemos equivocarnos, errar, cometer errores y no por ello valer menos que los demás. Cuando aprendemos a conducir un coche, se nos va a calar unas cuantas veces y no echamos la culpa al coche ni al profesor, ni al clima. Sabemos que somos nosotros quienes todavía no tenemos un manejo adecuado del vehículo. Y esto sucede con muchos aspectos de la vida. Cuando realizamos una acción que conlleva un resultado no deseado, es mucho más sano mirar hacia adentro que buscar culpables fuera. De esta forma aprenderemos y creceremos como personas. Poco a poco
el reconocimiento de esos errores nos llevará a enfrentarnos a ellos y superarlos. Tal vez hasta tengamos la suerte de que se contagie la idea y todas las personas que nos rodean aprendan a no echar la culpa a los demás y a decir me equivoqué. Algo tan difícil de conseguir en estos días, pero tan necesario. La equivocación. Me equivoqué. Cometí un error. Cuando uno acepta que se ha equivocado, es fácil corregir el error. Es muy fácil corregir el error. Por eso, ¿quién tiene la culpa? El ser humano, en su forma de crearse, de ser creado, cae una y otra vez en el mismo error. Y buscar culpables fuera de sí mismo para resolver el problema es otro error. Si aceptamos es nuestra virtud, pero si erramos seguramente será responsabilidad del otro. O sea, antes de decir me equivoqué, es probable que digamos que fue por la mala suerte, por el clima, el jefe de transporte, el zodíaco o la alineación de los planetas. No importa cualquier excusa, es buena para evitar afrontar la realidad y asumir los errores. Por supuesto, es cierto que habrá momentos donde la culpa la tiene otro y no nosotros. En estos casos el culpable es otro y ya está. Pero echar siempre la culpa a los demás, cuando no siempre es de los demás, impide que veamos nuestros errores con claridad y hace que perdamos las riendas de nuestra vida y que vivamos en la falsedad. Muy importante, cuando uno hace algo mal, aceptarlo como un error, con una necesidad de prepararse para no cometer el mismo error, una necesidad de saber más para no cometer el mismo error. La aceptación es el primer paso para reconocer los errores. Y es una tarea que no es nada sencilla, pero que tampoco es imposible. El punto de partida para dejar de echar la culpa a los demás es quitarnos la comodidad del cuerpo y comenzar a aceptar cuando nos equivocamos. Os voy a decir una cosa muy importante. En el proceso de vida nuestro, es un proceso de vida de equivocaciones y respuestas a esa equivocación que se consigue cuando aceptamos la voluntad del Padre. Cuando aceptamos la voluntad del Padre, aceptamos que la vida es un flujo continuo de vida, de amor y de luz con respecto a nuestro camino de vida. Y por lo tanto, la aceptación, el flujo de vida, es aceptar la voluntad del Padre Creador. Y eso nos hace estar en el camino perfecto y correcto de nuestra vida. Y esto es muy difícil de entenderlo y aceptarlo. Yo muchas veces he contado que a mis amigos les pregunté qué hacía yo aquí. Y me dijo una voz, tú eres la posibilidad de manifestación ahí donde estás, si lo eliges. Entonces yo elijo todos los días ser la manifestación de mi propia divinidad, de la divinidad que me alimenta y me da la vida. Esa aceptación me permite no estar en el error continuo, sino ser siempre la proyección de esa divinidad en todo momento, en todo instante. Y eso me confiere a mí el don de la perfección. O sea, que buscar culpables fuera de nosotros es un error. Si tenemos un problema, debemos enfrentarnos a él y resolverlo. ¿Cómo? Con nuestra fuerza interior, nuestro yo interior, preguntarle, pero además aceptando que ese error es un medio del camino para evolucionar nosotros. Por lo tanto, hay una frase que me gusta, dice, cuando uno más errores recupera, supera, más rápida es su evolución, más rápida es su avance, más rápida es su crecimiento o despertar de su conciencia. Cuanto más errores y más problemas resolvemos en nuestra vida, más elevación de conciencia tenemos. Porque aceptamos el flujo de la realidad como un hecho que debemos resolver, que debemos superar. Bien, pues con esta pequeña reflexión que he hecho, que la he hecho con la amiga que me ha preguntado por la culpabilidad, el victimismo, ser víctima es un concepto derivado de la culpa. Por eso la culpabilidad y el victimismo van muy unidos. Pero siempre hay que reconocer que cualquier
proceso de vida es un proceso de aprendizaje, de aceptarlo, de fluir con la vida, ¿vale? Pues muchas gracias, amigos. Hasta otra, solo leerlo.